Atención familia, porque tenemos cierre semanal en Bitcoin y veíamos cómo esta mañana a primeras horas el precio de Bitcoin comenzaba a retroceder a esos niveles de los 82.500, 82.600 dólares. En este vídeo os voy a compartir cuál es mi análisis para esta semana, cuál sería la proyección para el precio, también os comentaré alguna noticia importante como el tema de los BRICS que pueden tener una posible adopción tanto en stablecoin como en criptomonedas, así que lo veremos todo en este vídeo. Como os digo siempre, ya sabéis dejar un like, dislike, crusade o reggaetón, un insulto, una canción y todas esas vainas locas para que YouTube os avise de los directos que hacemos todos los días de lunes a viernes operando trading, operando Bitcoin en directo, y también para estos vídeos de análisis que suelo subir de vez en cuando, tanto en los cierres semanales o cuando se da algún dato importante. Dicho esto, os voy a compartir la pantalla, os comparto la pantalla. Sobre todo lo primero que os quería enseñar es esta noticia, como os decía, esa posible adopción de los BRICS. Los BRICS son estos países que tienen, no lo voy a leer entero para no hacer muy largo el vídeo, pero son los países que tienen problemas, sanciones económicas con Estados Unidos, es decir, que tienen una serie de trabas económicas impuestas por otros países, y estos países podrían adoptar las criptomonedas Bitcoin y las stablecoins, sobre todo para poder eludir esas sanciones, como he estado leyendo por aquí. Como veis, una herramienta para eludir las sanciones que tiene Rusia, que es un miembro influyente de la alianza de los BRICS, bajo las sanciones que se le pusieron por la invasión de Ucrania. Entonces, si ahora los BRICS comienzan a hacer una adopción masiva del mercado cripto, sí que podríamos ver que eso puede favorecer en los próximos meses. Esto no va a ser evidentemente a corto plazo, sino a medida de que se implanten esas estrategias y se empieza a tener esa adopción. Pero bueno, dicho esto, ahora ya sí que sí nos vamos a ir con el gráfico de Bitcoin. Os lo voy a hacer en grande para que veáis todo el fractal completo, que se analiza mucho mejor, porque bueno, el otro día ya estuvimos viendo ese patrón de diamante, sobre todo aquí en gráficos de una hora. Esto es lo que os quería mostrar al principio, porque hemos visto como esta mañana, a partir de hace unas 4 o 5 horas, el precio de Bitcoin comenzaba a retroceder con fuerza desde estos niveles de los 84.400 y hemos visto cómo retrocedía a ese nivel de los 82.600. También están los rumores por ahí de que la persona que hizo un trade el otro día con 8 millones, me parece, ha vuelto a hacer un gran trade que estaba situado en short. Ahora mismo, según dicen, va ganando 1 millón y pico de dólares, así que veremos a ver cómo se va desarrollando el movimiento. Ya sabéis que esa persona, cada vez que ejecuta una operativa, es porque tiene algo de información privilegiada, así que ya os digo que es posible que veamos como el domingo el precio continúa retrocediendo. Pero bueno, dicho esto, os voy a poner el gráfico semanal con el fractal completo para que veáis el gráfico como lo veo yo con mi pantalla, sobre todo porque para analizar va muy bien. Pero bueno, dicho esto, ya sabéis cuál es la estructura que seguimos teniendo en el semanal. De momento, para el cierre mensual nos faltaría medio mes, así que aún le faltan un par de velas semanales de desarrollo, pero bueno, veríamos a ver cómo cerraría esta vela semanal. De momento estaríamos cerrando por debajo de esos niveles, incluso podríamos acabar cerrando en estos niveles de aquí, que sería esa zona de los 81.200, más o menos en esos niveles 81.300, lo cual nos estaría dejando un cierre en doji para la próxima semana. Así que deberíamos cubrir esta zona del imbalance en esos niveles de los 86.700. Esas zonas de aquí sí que podríamos ver algún rebote, pero en definitiva lo que acabaríamos viendo en el precio de Bitcoin es lo que ya llevamos comentando desde hace varias semanas. Sería este movimiento que ya llevamos esperando desde que estaba aquí, cuando os lo dije que estaba el precio de Bitcoin en la zona de los 109.000, en la zona de máximos. Os dije que el precio tenía que retroceder y acercarse a estos niveles. Estamos actuando dentro de esta estructura de cuña, ya sabéis cómo funciona. Este sería el patrón macro, el patrón que tenemos tanto en mensual y semanal, que manda sobre todo lo que tengamos en temporalidades inferiores. Entonces, como vemos, el precio empezó a reaccionar en estos niveles, ya al final se acabó confirmando esa estructura de diamante que también estuvimos operando, y ahora ya tenemos estos cierres por debajo de los niveles. Sobre todo el primer nivel que necesitaríamos recuperar para que esto se ponga alcista, o por lo menos veamos un inicio de un impulso alcista, sería estos niveles aproximadamente de los 87.400, esas zonas de ahí 87.500. Si conseguimos batir esos niveles, sí que podríamos ver de nuevo movimientos de rebote hasta la zona de los 90.000, 91.000 dólares, 92.000, que era ese soporte que nos estuvo aguantando durante tanto plazo. ¿Qué es lo próximo que podemos ver en gráfico semanal a semanas vista? Pues como os comenté, poco a poco podríamos ver algún movimiento de rebote de este tipo, y poco a poco como el precio acaba acercándose a estos niveles, que sería la tendencial, que justo coincidiría, ya sabéis, os comparto el mismo análisis, coincidiría con la zona de los máximos históricos anteriores. Ya sabéis cómo funciona la acción del precio, voy a marcarlo bien más o menos. Serían más o menos estos niveles, así que podríamos ver con el precio durante la próxima semana. Sí que tenemos un inicio, a lo mejor un inicio de rebote acercándose a cubrir esos imbalances, pero poco a poco veremos cómo el precio acabará viniendo a visitar esta zona de aquí, que sería esa zona de los máximos históricos anteriores, y aquí todavía se podría dar algún movimiento de rebote, o bien que venga a buscar la parte superior de la cuña, siempre en primera instancia ese primer nivel de los 91.000 dólares que os estoy comentando, 91, 92, habría que superar esas zonas porque es un soporte clave,
pero de momento en las próximas semanas lo que podríamos esperar sería un movimiento de este tipo, ver cómo el precio poco a poco se vuelve a acercar a los niveles de máximos. Ya sabéis, en esta zona de aquí yo tengo preparado unos shorts bastante grandes. En la última le metí $500,000, no me abrió la operativa por $100 y pico, por muy poco no nos cogió la entrada, así que yo volvería a situar un long en estos niveles, tanto desde, podría construir una posición a partir del nivel de los $73.000 hasta los 74.800, dividiría mi capital en 3 y posicionaría 3 posiciones para que me ejecute al menos una de las 3. Pero estos niveles en primera instancia serían niveles de altísima probabilidad de reacción, y cuando el precio se acerque a esas zonas la probabilidad de rebote sería altísima. Ahora mismo, con el cierre semanal que tenemos, voy a hacer una cosa para borrar esto. Con el cierre semanal que tendríamos, ya os digo que habría que esperar al desarrollo, sobre todo de todo el día de hoy. A ver si me deja borrar aquí. Bueno, si no hago así. Tendríamos que esperar al cierre, como os digo, de la vela semanal, que podemos cerrar con un doji perfectamente sobre esos niveles de los 81.300, $81.000, y ya os digo que las próximas semanas podríamos esperar movimientos de ese tipo. Sí que es verdad que la direccionalidad de las medias móviles estaría provocando una convergencia en las próximas 2 semanas aproximadamente de continuar con esta direccionalidad. Podríamos ver en los próximos 15 días cómo se provoca una convergencia en medias móviles, pero bueno, eso todavía sería especular demasiado, porque al final podría haber perfectamente una divergencia y que el precio, en vez de rechazar a la baja, pueda provocar algún tipo de rebote alcista. Pero bueno, esto es lo que tenemos en gráfico semanal, ya lo llevamos comentando varios días. Esta es la estructura macro. Ahora, por acción del precio, lo más lógico sería ir poco a poco acercándonos a estos niveles. Vamos a ver cómo se da la tarde de hoy, pero podemos augurar en base a lo que ya estamos viendo en el gráfico. Es como durante la tarde podemos ver cómo el precio de Bitcoin sigue retrocediendo. Vamos a venirnos ya a un gráfico diario, porque en gráfico diario empezamos a ver cómo forma esta estructura, lo que podría ser un pequeño canal ascendente. Todavía le podría faltar algo de desarrollo. Vamos a venir aquí para trazarlo. Pero podríamos ver como de estos niveles aproximadamente, bueno, igual lo he hecho muy largo, no hace falta tanto, pero podríamos ver como en estas zonas se está creando este pequeño canal ascendente, el precio de Bitcoin en gráfico diario, así que podemos ver como a corto plazo se acerca mucho a este nivel que os estoy comentando de los 81, 80, 800, incluso en esta zona de aquí podría rebotar y seguir desarrollando esta estructura hasta este nivel de aquí, que sería la zona de los 87, 200 aproximadamente, que viniera a buscar estos niveles, un movimiento de rebote a esta zona, y venir a buscar esta zona para luego acabar rompiendo. Ya sabéis cómo funcionan este tipo de estructuras. Sería una bandera de continuación bajista, porque el precio está actuando en un canal ascendente y viene precedido de un movimiento de retroceso, por lo tanto tiene una alta probabilidad de acabar rompiendo a la baja y que esto acabe acercándonos a esta tendencial, que sería esa tendencial de la estructura de cuña que tendríamos en el mensual. Ya os digo que mucho ojo en estos niveles, porque en todas estas zonas de aquí la probabilidad de que el precio rebote en primera instancia sería altísimo y se podrían aprovechar todas estas zonas para buenas posiciones de long. Estamos hablando del gráfico diario, todavía le falta bastante desarrollo, pero lo que podemos empezar a pensar en base a este movimiento, que sería muy parecido a este movimiento que vimos aquí, es un patrón reversivo de 3 velas, podríamos ver como poco a poco se va desarrollando y acercándose hasta esta zona, ya os digo, 81.300, 81, 80, 800, esos niveles de ahí, que eso sería más o menos en la zona donde yo proyecto que vamos a cerrar hoy, más o menos en esa vela semanal, más o menos el cierre de hoy a la 1 de la mañana se dará en esos niveles, es una proyección mía, especulación, pero ya os digo, entre la zona de los 81, 81, 300, 80, 800, esos niveles de ahí. Y ahora sí, si ya nos venimos a gráficos más pequeños, temporalidades más cortas, ya vemos como en el gráfico de 4 horas acabamos de tener una vela perforadora que revienta los niveles de soporte, automáticamente sitúa la acción del precio por debajo del nivel clave que nos interesaría mantener a corto plazo, que son esos 83.600 aproximadamente. Así que ahora lo que podemos esperar durante las próximas horas, sí que podríamos ver cómo el precio viene a cubrir este imbalance hasta esta zona de aquí, un rebote hasta los 83.570, 83.680, esas zonas de aquí hasta estos niveles sí que podríamos ver un movimiento de rebote para cubrir el imbalance, pero acto seguido nos acercaríamos mucho. Voy a ajustarlo un poco más. Nos ajustaríamos mucho a este nivel de aquí aproximado, como os estoy diciendo, esos 80, 800, 81, estas zonas de aquí, durante las próximas 8, 12 horas, que es el tiempo que nos falta aproximadamente para que nos cierre esa vela semanal. Como vemos, en 4 horas de momento el precio ya se nos ha girado por completo, hemos tenido bastante indecisión durante las últimas 20 horas aproximadamente, o bueno, 18, 16, 20 horas, una fluctuación muy débil del precio, y aquí ya vemos como definitivamente se toma esa decisión y acabamos teniendo esta vela perforadora.
Así que a corto plazo lo que podemos esperar, bueno, a muy corto plazo, ese pequeño movimiento de rebote para cubrir el imbalance, que incluso ya está tocando aquí la zona como veis, y poco a poco ir viendo cómo el precio se vuelve a acercar hasta estos niveles y viene a tomar liquidez, ya os digo, a esas zonas de 80.900, 81.200, esos niveles de ahí que vamos a tener que tener en cuenta al corto plazo porque estarían dentro de esta estructura. Tener en cuenta que esta estructura tiene una mayor probabilidad de romper a la baja, así que mucho cuidado cuando el precio se acerque a estos niveles porque podría romper perfectamente la estructura. Ya sabéis cómo se calcula el target de estos movimientos. Para saber más o menos cuál es el target una vez que rompa, lo que trazamos es el ancho del canal y lo ponemos en el punto de la ruptura donde rompa supuestamente, por ejemplo en estas zonas, y podríamos ver que el target de este movimiento estaría muy cerca de la zona de los 75.300, 75.400 dólares, el target de esta bandera de continuación. Y ahora ya sí, en temporalidades más cortas, lo que os estaba diciendo, empezábamos a ver ese movimiento de rebote, pero nos está haciendo una estructura muy parecida a la que veíamos también en el gráfico de 4 horas, no, en el gráfico diario, si no estoy equivocado, y aquí nos está volviendo a hacer en gráficos de 15 minutos ya otra vez una bandera de continuación bajista que va a desarrollarse con alta probabilidad hasta donde tenemos el nivel de resistencia, que sería esta primera zona de aquí, aproximadamente estos niveles de los 83.600, esa zona que os estoy comentando. Es posible que veamos cómo esta bandera de continuación bajista se va desarrollando poco a poco hasta estos niveles que tenemos aquí aproximadamente, y en esta zona de aquí se podría aprovechar para el short, ya os digo, este nivel de los 83.700, en esas zonas de 83.700 se podría aprovechar para el short porque el precio puede desarrollar el canal ascendente hasta estos niveles, y en esta zona de aquí la bandera de continuación rompería la baja. Lo mismo, para calcular el target de esta bandera tendríamos que calcular el ancho del canal y con el ancho del canal ponerlo más o menos en el punto de ruptura, que podría ser estos niveles de aquí, y veríamos un movimiento de retroceso de nuevo hasta esos niveles de los 82.400, 82.500 al corto plazo, ¿de acuerdo? Os hago el gráfico un poco más pequeño, lo hago grande porque con esta pantalla se ve todo muchísimo mejor, se ve todo mucho más grande. Tampoco quiero alargar mucho más el análisis. Recordaros que mañana, todos los días de lunes a viernes, hacemos directo operando Bitcoin en directo como todos los días, así que dejar todo el mundo un gran like. Tenéis el enlace de Margex, que recordad que Margex no hay que hacer K y C, no comparten tu información con Hacienda, y si os registráis con el enlace que tenéis en la descripción os van a dar un bono entre 50 y 1000 y pico dólares con el que os devolverán la mitad de comisiones, os las devolverán, es decir, lo ganaréis vosotros. Y también participáis en el super torneo en el que ya hay más de 17.000 dólares de premio y todavía falta un mes para que finalice, así que aprovechar todos porque el premio va a sumar unos 20-25.000 dólares y se repartirá entre los 5 ganadores, así que aprovechar todos, lo tenéis ahí en la descripción. Como os digo siempre, no os toquéis que mueren gatitos y mañana nos vemos, familia.